cordial saludo a los usuarios del software ganadero y a todos aquellos interesados en el desarrollo de la ganadería bovina que nos visitan en los tutoriales del funcionamiento de las opciones del programa. En este video describiremos la aplicación de la inteligencia artificial en la simulación, análisis y mejoramiento de los sistemas de producción de ganaderías de cría, doble propósito y lechería especializada. El acceso lo realizamos a través del menú de simulación y dentro de él seleccionando la opción de simulación, lechería, cría y doble propósito. El modelo presenta varias pestañas en las cuales los usuarios pueden ver todo su funcionamiento. La primera tiene que ver con la entrada de datos en general, la segunda con la simulación, que presenta los resultados esperados a partir de los datos que hemos entrado, y la tercera y cuarta, que son los análisis de sensibilidad, una con el movimiento de los valores de los parámetros técnicos que tenemos en el hato y otra con la variación de los parámetros específicos de las praderas. Iniciaremos con la simulación de un modelo de ganadería de cría, que es la que incorpora los parámetros más sencillos dentro del desarrollo del modelo. Comenzaremos con la cantidad de vacas, 100 para este caso. Pondremos 30 vacas por toro. Las vacas se descartarán en sistemas tropicales alrededor de los 10 años de edad. Los toros inician su vida fértil alrededor de los 3 años y se trabajan alrededor de 7 años hasta completar 10 años de edad. Los machos los destetaremos a los 8 meses, al igual que las hembras. Utilizaremos pesos al nacimiento alrededor de los 30 kilogramos para ambos sexos. Los machos se destetarán del orden de los 200 kilogramos y las hembras de los 190. Los machos vamos a venderlos luego del destete, luego de un par de semanas, entonces diremos que van de 220 kilogramos y las novillas sí las llevaremos hasta unas etapas de desarrollo un poco más avanzadas. Esto se refiere a todas aquellas novillas sobrantes luego de escoger las hembras de reemplazo que vamos a dejar dentro del hato. Entonces, 380 kilogramos para la salida de las novillas de venta. Las novillas de primer parto podrían estar pesando alrededor de 450 kilogramos. La vaca adulta, 500 kilogramos. El toro, 800. Y la unidad gran ganado se puede acomodar de acuerdo al gusto de cada uno de los usuarios, pero para números más sencillos utilizaremos 500 kilogramos por unidad de gran ganado. Diremos que el valor del kilo de vaca de desecho está del orden de los 6.500 pesos colombianos. El ternero o novillo gordo alrededor de los 8.500. La novilla de venta por el orden de 7.500 pesos. El toro de desecho alrededor de 7.000 pesos. Y el valor del litro de leche lo dejaremos en blanco porque en este caso no tenemos venta de leche líquida. Diremos que la finca tiene un área total de 100 hectáreas, que las praderas tienen un aforo del orden de los 800 gramos por metro cuadrado y tienen un periodo de recuperación de 28 días. Tenemos praderas organizadas para ocupaciones de 2 días, lo cual nos permite tener un desperdicio de forraje del orden del 15%. Los parámetros de descarte de vacas y toros se calculan automáticamente a partir de los datos que vamos ingresando. La mortalidad en vacas podemos fijarla en un 2%, las crías 4%, mortalidad en novillas 1% y en machos para el 1%. Los machos de levante y ceba dijimos que se van a vender cerca del destete, entonces fijaremos la edad de salida en 12 meses. Las novillas van a parir por primera vez alrededor de los 36 meses, 3 años. Y las novillas de venta que dijimos teníamos para salir de 380 kilogramos, ya animales preñados, podríamos decir que van a salir alrededor de los 30 meses. Los días abiertos por vaca, sin ser demasiado optimistas, podemos fijarlos en 135 días en promedio y con esto ya tendremos el cálculo de la natalidad anual, basada en los días abiertos, en el descarte de vacas que se calculó teniendo en cuenta la edad de descarte y la edad del primer parto de los animales. No tenemos producción de leche líquida. La lactancia en las vacas dura los mismos 240 días que la edad en la que se destetan los terneros. No hay producción por lactancia. Tenemos el cálculo de los partos que necesitamos tener anualmente en las novillas
para reemplazar tanto aquellas vacas que se descartan como aquellas que se mueren, y el total de partos al año. Para las 100 vacas que dijimos que íbamos a simular, tendremos 73 partos relativos a la natalidad específica de las vacas y 16 más de las novillas de reemplazo, lo cual nos dejará con 89 partos por año. Los costos para reemplazo, podemos decir que un toro puede valer alrededor de 8 millones de pesos y que una novilla de reemplazo podría estar costando alrededor de los 3 millones de pesos. Tenemos calculado entonces el valor del inventario inicial, porque para las 100 vacas deberá haber algunas crías, deberá haber algunos animales de levante, tanto hembras como los machos en la corta etapa, y los toros que vamos a tener. Entonces, el valor estimado del inventario inicial para este modelo de simulación con estos datos sería de 616.448.000 pesos. Una vez hemos ingresado los datos técnicos inherentes al modelo, entonces pasamos a la estimación de los costos de operación del mismo. Empezaremos por decir que los costos que tienen que ver con la alimentación basada en los forrajes por animal podrían estar del orden de los 6.000 pesos mensuales, que la mano de obra fija mensual nos cuesta para 2 personas alrededor de 3 millones de pesos. Mano de obra ocasional no vamos a necesitar. El costo mensual aproximado de la sal mineralizada sería del orden de 1.500.000 pesos. No vamos a utilizar otros suplementos diferentes. El costo total de drogas, vacunas y baños mensual podría ser del orden de los 500.000 pesos. Los costos totales de depreciación, equipos, etcétera, alrededor de 1 millón de pesos. Otros costos mensuales, por ejemplo, como asesorías y algunas cosas de pronto adicionales, podrían ser del orden de los 800.000 pesos mensuales. Y fijaremos la tasa de interés mensual en un 1%. Entonces, ya con esto tenemos completos los datos de nuestro modelo, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista económico. Pasamos ahora entonces a la pantalla de simulación para ver los resultados que obtendríamos con estos parámetros. Los resultados entonces inicialmente nos muestran lo que sería la estructura ideal del hato en equilibrio, es decir, por las 100 vacas que proyectamos, permanentemente tendremos alrededor de 29 crías macho y 29 crías hembra, que están ligadas a esas vacas. Recordemos que van a nacer cerca de 90 animales al año, pero solamente van a estar mamando durante 8 meses. Por eso la proporción de animales mamando es más baja que la de nacimientos. Vamos a tener 14.8 machos que dijimos que correspondían a los machos que van a estar entre el destete y el año de edad en promedio. Vamos a tener 38 novillas o hembras desde el momento del destete hasta el parto que van a ser destinadas a la reproducción y 53 que van a ser para la venta. Cerca de 4 toros para el hato y las 100 vacas generarían en total, bajo estos parámetros y este sistema de producción, un total de 267 animales, que sería la carga total que tendríamos. Y sería equivalente a alrededor de 180 unidades gran ganado de 500 kilos como las definimos. Sin embargo, con los parámetros de producción de los forrajes, el programa estima lo que podría ser la carga máxima del proyecto en equilibrio. Y nos dice que con la producción forrajera que tenemos, se podrían sostener hasta 168 vacas y la estructura del hato que generan estas mismas, hablando en total realmente de 449 animales que se podrían tener, equivalentes a 302 unidades de gran ganado. En realidad, entonces, en el momento actual y bajo la forma en que formulamos el proyecto, solamente estaríamos utilizando el 59% del potencial productivo de las praderas. Para la parte de los ingresos económicos, entonces tenemos que, bajo las condiciones actuales, generaríamos unos ingresos del orden de 46 millones por venta de vacas, 83 millones por venta de machos, 82 millones por venta de novillas sobrantes, 3 millones por venta de toros y que tendríamos un costo anual del orden de 4 millones de pesos para reemplazo de toros. Como en este caso las novillas que se producen son suficientes para suplir el reemplazo, entonces no se generarían costos adicionales de reemplazo de novillas.
El ingreso bruto total por el año sería de 210 millones y por UGG estaría en el orden del 1.172.000 pesos. El costo total anual generado por el sistema de producción con los parámetros económicos que digitamos sería de 168 millones de pesos y tendríamos una utilidad total anual de 42 millones de pesos. Podemos entonces analizar qué tanto del porcentaje de los ingresos se genera tanto por leche, en este caso nada, por carne, la totalidad, y estimamos el ingreso bruto por unidad de gran ganado actual, lo mismo que por hectárea. Si el sistema de producción trabajara a plena carga, es decir, con las 168 vacas, entonces el ingreso bruto por hectárea pasaría a 3.500.000 y el total sería de 354 millones y no de 210 millones. La rentabilidad actual sería del orden del 0.57% mensual luego de aplicados los intereses. Tenemos entonces algunos indicadores técnicos adicionales que se calculan, como las ganancias de peso para cada una de las categorías, tanto en cada una de las fases de desarrollo como en la vida para lo que tiene que ver con los machos de levante y con las hembras. Por otra parte, entonces, teniendo en cuenta las cantidades de animales que hay en cada categoría y los pesos de los mismos, el modelo estima qué área se debería destinar a cada uno de los grupos. En este caso, entonces tendríamos que destinar cerca del 55% del área del proyecto para las vacas, tanto secas como paridas, preñadas, vacías, el 3.7% para las crías macho y así sucesivamente para cada una de las categorías. Por otra parte, entonces tendríamos que en cualquier punto del tiempo, cerca del 57% de las vacas estarían creando, alrededor del 43% de las vacas estarían secas y de ellas, en total, el 67% de las vacas debería permanecer preñado y solamente el 32% debería estar vacío. Se hace un análisis de lo que se generó para el ciclo de productividad de las praderas con un ciclo de pastoreo de 30 días. Recuerden que habíamos digitado 28 días de recuperación y 2 días de ocupación. Los pastoreos por pradera año serán de 12.18, el forraje verde producido por hectárea por ciclo, el utilizable luego del desperdicio y finalmente lo que tendremos disponible por hectárea por día. Y la carga total por hectárea día en unidades de gran ganado. Adicionalmente, entonces tenemos unos análisis de productividad de las vacas. Tenemos los días secos. Recordemos que el intervalo entre partos no será perfecto de 365 días y que las lactancias en vacas de cría son relativamente cortas. Por ende, las vacas permanecerían 8 meses criando los terneros y alrededor de 6 meses secas. Cada vaca nos generaría alrededor de 0.71 crías por año y teniendo en cuenta los pesos, destetarían 138 kilos y medio por año cada una de ellas. No tenemos datos de producción de leche en los sistemas de producción de cría. La vida útil total de las vacas será de 7 años, entre los 3 años que dimos de la edad del primer parto y los 10 años en promedio para el descarte. Y en ese periodo cada vaca dejará en promedio 6.09 partos. Cada vaca que tenemos en la explotación de las 100 con las que estamos simulando el modelo, entonces producirá 379 gramos de carne por día. Tenemos los análisis de productividad por unidad de superficie, no hay producción de leche, la cantidad de carne por hectárea producida por las crías, tanto machos como hembras, por los machos de levante, por las novillas de venta y las novillas de reproducción. Digamos que podríamos entonces, si quisiéramos, modificar algunos de los datos entrados, pero por ahora vamos a trabajar con los mismos que teníamos y pasaremos a revisar lo que tiene que ver con los análisis de sensibilidad. Un análisis de sensibilidad es tratar de establecer cuál de los parámetros que podemos tener dentro de nuestro sistema de producción genera un mayor cambio o un mayor impacto sobre el resultado en la medida que lo vayamos variando. Entonces, vamos a utilizar el indicador de edad de descarte de vacas. En la actualidad dijimos que eran 10 años. Si disminuyéramos la edad del descarte en un 5%, es decir, a 9.5 años, tendríamos una diferencia en los ingresos de menos 1.869 pesos por unidad gran ganado y
el ingreso por unidad gran ganado bajaría a 1.170.255. Fíjense que este es el ingreso actual. La diferencia entonces en dinero sería de 336.000 pesos y esto nos generaría una disminución en el ingreso bruto total del orden de 0.16%. Notemos entonces que la edad al descarte de vacas no genera mayor impacto, sea que la disminuyamos o sea que la incrementemos. Básicamente porque en los sistemas de producción de cría, la diferencia entre el valor de la vaca en el momento del descarte y la novilla que entra en el momento del primer parto no es tan grande. Por eso la tasa de descarte no es un indicador tan fuerte que pueda variar esos ingresos. Tenemos análisis similares, por ejemplo, para la edad del primer parto. ¿Qué pasa si se fijan los demás parámetros tal como están y la edad del primer parto la disminuimos? Entonces, si llegáramos a 28.8 meses, que es una disminución del 20% en ese parámetro, básicamente tendríamos un incremento sobre el ingreso bruto porcentual de 1.86%. Notemos que en este caso tampoco es tan importante, probablemente porque las novillas de todas maneras producen una buena cantidad de carne y entonces podrían equiparar a las vacas. El peso a la salida de los machos de levante, notemos que sí puede variar sustancialmente. Entonces, si los machos no salieran al año de 220 kilos, sino que se disminuyera en un 20% a 176 kilos, tendríamos una disminución del 7.56% en el ingreso bruto total. De igual forma, si lográramos incrementar esa cifra a 264 kilos, es aumentarlo en un 20%, podríamos tener un aumento porcentual en el ingreso bruto total del orden de 7.5%. Esto no solamente lo podemos ver en las cifras, sino que también lo podemos ver de manera gráfica. Entonces miren ustedes cómo va disminuyendo el ingreso bruto total a medida que el peso de los machos al año va disminuyendo y cómo el ingreso bruto total se incrementa a medida que vamos mejorando esos mismos pesos. Por otra parte, entonces el peso de la salida de las novillas a la venta también genera un impacto relativamente interesante. Podríamos decir que si lográramos mejorar las condiciones de crecimiento de los machos de levante y de las hembras de levante, sumado podríamos tener un efecto del orden del 12%. Ahora, los días abiertos por vaca, que son los que generan la mayor cantidad de crías producidas, tienen un incremento en el ingreso bruto si los logramos disminuir a 108 del orden del 3.66%. De igual manera, cuando se incrementan esos días abiertos, pues tenemos una disminución en el ingreso bruto del 3.35%. Pero miremos que a veces en algunos parámetros, cuando nosotros miramos solamente el punto de vista técnico, pues podemos hacer mejoras, pero la economía no mejora. En este caso es mejor tratar de trabajar sobre los pesos, sobre el crecimiento de los animales de levante, incluso que sobre la reproducción de las vacas. Tal vez porque 135 días que tenemos en este momento, pues ya es una cifra bastante ajustada y bastante buena. Si nosotros trabajáramos con vacas menos pesadas, podríamos tener también unos incrementos interesantes o disminuciones si trabajáramos con vacas más pesadas y tuviéramos la misma productividad. Fundamentalmente porque baja la capacidad de carga con la cantidad de vacas, tendremos menos crías y los mismos kilos destetados. En este caso no tenemos indicadores para la producción de leche por lactancia, obviamente porque en los sistemas de cría no tenemos estos parámetros de producción. Pasaremos entonces al análisis de las praderas y miraremos qué sucedería si hacemos cambios para la productividad de las mismas. Cuando miramos específicamente la sensibilidad del manejo de las praderas y su impacto sobre el sistema de producción, podemos tener en cuenta el aforo, los días de descanso de las praderas, los días de ocupación, que sumados van a dar el ciclo de pastoreo, y el porcentaje de desperdicio de forraje. En este caso, si nosotros miramos el aforo, notemos que al disminuir de los 800 gramos por metro cuadrado que tenemos hoy a 640 gramos, es decir, vamos a bajar en un 20% la producción de forraje, vamos a tener concomitantemente una disminución en el 20% del ingreso bruto total, básicamente porque esto generaría una disminución de la capacidad de carga del 20%.
De igual manera, a medida que podamos mejorar el aforo de las praderas, también vamos a tener un incremento gradual y proporcional de la productividad por incremento en la capacidad de carga. También podemos graficarlo y en este caso pues lo vemos exactamente de manera lineal porque pues van directamente proporcionales el uno con el otro. En el caso de los días de recuperación de las praderas, pues cada vez que tenemos unos días de recuperación más cortos, obviamente tenemos una mayor cantidad de ciclos de pastoreo al año, mayor disponibilidad de forraje verde por día y mayor capacidad de carga. Por ende, disminuir los días de recuperación de las praderas también genera un impacto importante e incluso más fuerte sobre el ingreso bruto total. Básicamente en este caso estaríamos hablando de un 23%. Por otra parte, los días de ocupación, que también hacen parte del ciclo de pastoreo, en este caso no tienen mayor impacto. Y no tienen mayor impacto porque ya el número es bastante bajo, 2 días de ocupación. Entonces bajarlos de 2 a 1 día realmente no nos va a generar mayor impacto positivo sobre el sistema de producción. Tendríamos entonces que pensar con mucho cuidado si vamos a hacer realmente algunas divisiones adicionales o incrementar costos de mano de obra relativos con este manejo de las praderas, porque los ingresos no van a incrementarse sustancialmente. Por otra parte, para el caso de la cría, entonces tendría incluso una mejor repercusión, el mejoramiento del porcentaje de desperdicio, ya que pues básicamente vamos a tener unos incrementos similares en la capacidad de carga. Hay que tener cuidado entonces y miraremos que si podemos mejorar el aforo y en este caso disminuir los días de recuperación de las praderas, pues vamos a tener unas mejoras sustanciales en términos de la capacidad de carga y la generación de ingresos. Incrementar en un 20% la capacidad de producción de forraje y disminuir en un 20% el tiempo de recuperación, probablemente con procesos de fertilización, aireación o lo que su agrónomo le diga que debe hacer, pues va a tener un impacto final de cerca del 40%, alrededor del 43% realmente en este caso, en la capacidad de generación de ingresos adicionales. Entonces valdría la pena hacer trabajo sobre las praderas. Vamos a mirar entonces ahora qué pasaría con los datos si nosotros cambiáramos a un sistema de producción de doble propósito. Para el caso específico de un sistema de producción de doble propósito, he realizado algunas variaciones sobre el modelo o los datos iniciales que incluimos en el modelo de cría. Disminuí la edad de descarte de las vacas a 9 años. Conservé los parámetros de productividad y longevidad de los toros. Las edades al destete, tanto de machos como hembras, son los mismos. Básicamente las lactancias no tienen mucha diferencia en su duración. Pero en los pesos de las crías al destete sí disminuimos a 140 kilos el peso de los machos, a 130 kilos el peso de las hembras y bajamos el peso de los machos al año a 170 kilos. Por otra parte, conservamos el peso de salida de las novillas, el peso de la novilla adulta, el peso de la vaca adulta también lo conservamos, igual que el toro, y los kilogramos por unidad de gran ganado. En los precios también tuvimos que hacer algunas variaciones porque las vacas de doble propósito, que son menos musculadas, pues tienen menos valor en el momento del descarte. El ternero también tiene un menor valor. La novilla puede tener un valor más alto por ser animales que son para la producción de leche. Y el toro queda valiendo lo mismo. El litro de leche lo pusimos a un valor actual del orden de los 2.000 pesos. Para este caso conservamos la misma área de la finca, la misma producción de las praderas con el mismo aforo y desperdicio. El descarte de vacas, entonces al disminuir la edad de salida, pues se disminuye también. Lo mismo que el descarte de toros, ese sí se conserva porque no variamos las edades. Conservamos las mortalidades, tanto en crías como en novillas, vacas, etc. Y la edad a la salida de los machos y del primer parto de las hembras y de venta de las novillas sobrantes la dejamos en los mismos valores. Conservamos los datos de fertilidad con 135 días abiertos y acá ya incluimos una producción promedio de 3.5 litros por vaca día. La idea es conservar los mismos estándares de producción que en la ganadería de cría sin incluir suplementación, por lo que bajamos los pesos al destete de los terneros e incrementamos o hicimos aparecer la producción de leche dentro de las ventas.
La lactancia dura el mismo tiempo, 240 días. Y entonces tenemos acá algunos otros cambios. La novilla de reemplazo para doble propósito es más costosa que la novilla de cría. Conservamos los mismos costos de pastaje, pero obviamente por temas de ordeño debemos incrementar los costos de mano de obra. La mano de obra ocasional mensual la dejamos en ceros también porque tenemos a todo el personal contratado. La sal mineralizada, por tratarse más o menos de la misma cantidad de animales, queda en el mismo valor. Incrementamos en algún porcentaje el uso de drogas, vacunas y baños por tratarse de animales con mayores cantidades de problemas. Aumentamos la depreciación porque necesitamos más equipos. Conservamos los otros costos mensuales de asesoría y demás. Y la misma tasa de interés mensual. Entonces, cuando nosotros miramos la simulación, tenemos entonces que más o menos los parámetros que tienen que ver con carga actual, carga en equilibrio, se conservan porque la estructura del hato no tiene mayor variación, pero sí vemos que aparecen en el tema de los costos y de los ingresos algunas variaciones importantes. Entonces, tal vez la más grande es la entrada de 150 millones de pesos adicionales por venta de leche líquida. De hecho, eso hace que los ingresos brutos totales suban a 334 millones prácticamente y la utilidad anual total se convierta en 133 millones, que comparado con el sistema de cría es bastante grande la diferencia, y de igual manera el cambio en la rentabilidad, que ahora se ubica cerca del 1.8%. En este momento los ingresos por venta de leche ya forman parte importante de las ventas y los ingresos por carne pues solamente representan ya el 55%. Tenemos de igual manera los indicadores técnicos de ganancias de peso, de distribución de áreas de la finca para cada uno de los grupos de animales de acuerdo a las categorías, pesos y cantidades. Lo mismo las distribuciones de las vacas, la productividad de las praderas, básicamente conservamos la misma. Y en las vacas entonces estamos hablando ahora no solamente de los kilos destetados por vaca año, sino también de los litros de leche producidos por vaca año. Y la productividad de la vaca por día equivalente en gramos de carne luego de haber hecho las conversiones pertinentes. Los litros de leche por hectárea año, los kilogramos de carne por hectárea año para crías macho, hembras, etcétera, etcétera. Con estos valores, de igual manera, podemos realizar un análisis de sensibilidad para los parámetros técnicos. Notamos en este caso que el cambio de la edad de salida de descarte de las vacas pues no es un valor demasiado impactante porque sigue siendo escasa la diferencia entre el valor de venta de las vacas y el costo de las novillas para reemplazo. La edad al primer parto tiene un impacto intermedio cerca del 3.5 al 4% en la variación de los ingresos por año. El peso de salida de los machos, pues en este caso no tiene mayor impacto porque realmente son muy poquitos los kilos que se van a generar de diferencia en total con respecto al sistema de producción. El peso de las novillas baja su impacto. Los días abiertos por vaca cobran algo más de importancia que lo que habíamos visto en los sistemas de producción de cría por la entrada de los ingresos por venta de leche. El peso de las vacas, que nos ayuda a incrementar la capacidad de carga. Cuando lo disminuimos, entonces empieza a tener un impacto más importante, obviamente porque con menos kilos por vaca podemos tener más vacas por unidad de superficie con los mismos forrajes y mayor producción de leche. Entonces, en este caso, sí podemos tener unas variaciones de un rango total del orden del 18% a medida que logremos trabajar con vacas menos pesadas. Y obviamente la producción de leche pues tendrá un impacto bastante importante. Fíjense, cerca del 10% podríamos aumentar el ingreso bruto en caso de que lográramos incrementar esa producción de leche en un 20% y una disminución del ingreso bruto en el 9% en caso de que tengamos una disminución del 20% en la producción de leche. De manera gráfica, pues este será el parámetro que más impacta con respecto a todo lo que tenemos de valores técnicos. Por otra parte, el análisis de sensibilidad para el tema de praderas conserva más o menos los mismos valores porque tienen que ver con capacidad de carga. Notemos acá en la variación del ingreso bruto cuando variamos el aforo. De igual manera cuando variamos los días de ocupación.
es decir, cuando tenemos ciclos de pastoreo mucho más cortos. El tema de los días de ocupación, que no nos genera mayor cambio porque tenemos unos días de ocupación bastante cortos. Y el tema del porcentaje de desperdicio, que como ya lo tenemos bastante bajo, tampoco nos genera mayor cambio. Para este caso, entonces, probablemente lo más impactante sería trabajar sobre los parámetros de incremento en la producción de leche. Obviamente, en estos sistemas, pensar en mayores producciones de leche y en mejorar o sostener los pesos de las crías implica mejoras en la nutrición y tendríamos que pensar simultáneamente en la entrada de algunos costos adicionales que tendrían que ver con la suplementación y la conveniencia o no de implementarlos. Vamos a mirar entonces ahora qué pasaría y cómo plantearíamos el modelo en términos de lo que sería una lechería especializada. Para el caso de las lecherías especializadas, entonces hemos variado algunos parámetros acorde al sistema de manejo. Seguimos con las mismas 100 vacas. Ahora solamente tendremos un toro, 100 vacas por toro, ya que vamos a utilizar probablemente procesos de inseminación artificial. La edad del descarte de las vacas por mayor estrés metabólico probablemente va a disminuir. Los toros de tipo europeo probablemente son más precoces e inician su vida fértil más rápido, pero conservan su longevidad. La edad del destete de los machos, básicamente en 2 semanas máximo deberían estarse yendo de la explotación, y la de las hembras por los costos de crianza con leche, entonces la hemos bajado a 6 meses. Los pesos al nacer se conservan tanto para machos como para hembras. El peso al destete de los machos, que es prácticamente el mismo peso de la salida, entonces solamente 10 kilitos adicionales que pudiéramos obtener en las 2 semanas máximo que van a estar. Y el de las hembras, 150 kilos a los 6 meses. El peso de salida de las novillas, conservamos básicamente el mismo. Tenemos el mismo peso para la venta de las novillas o para el peso de las novillas al primer parto. Conservamos el peso de la vaca adulta, el peso del toro y los kilogramos por unidad gran ganado. El valor de las vacas de desecho disminuye sustancialmente y el kilo de ternero pues también es bastante bajo. El valor de la novilla de venta supera sustancialmente los valores en los otros sistemas de producción. El kilo de toro de desecho disminuye también por la menor musculatura de este tipo de animales. Y el valor del litro de leche lo incrementamos un poquito porque normalmente las lecherías están en zonas donde podemos tener mejores precios de venta. El área, el aforo y todo lo referente a las praderas lo conservamos. El descarte de vacas se incrementó por la disminución en la vida útil de las mismas. En cambio, el descarte de toros disminuye. La mortalidad en las vacas la incrementamos un poquito por el tema de las enfermedades adicionales que pueden tener. Recordemos que las vacas en las lecherías tienen que conservar su reproducción, su ubre y todo su sistema locomotor en forma para poder ser productivas. La mortalidad en las novillas y en los novillos o los toretes la conservamos en los mismos valores. La edad de la salida de los machos, entonces dijimos que alrededor de las 2 semanas de vida se deben estar yendo. Bajamos la edad del primer parto de las novillas a 30 meses y la edad de la salida de las novillas de venta a 24 meses. Conservamos los mismos días abiertos. Notemos que los parámetros de fertilidad, la natalidad, aún con los mismos días abiertos, ha disminuido básicamente por el movimiento en la tasa de descarte. Entonces al final vamos a tener más nacimientos por año, pero estos nacimientos van a estar determinados por la mayor salida de vacas y el mayor ingreso de partos en novillas para reemplazar esas vacas que se descartan por alguna razón. La producción de leche de vaca diaria, vamos a poner un promedio de 15 litros y la lactancia la alargamos a 305 días. Entonces tenemos una producción por lactancia del orden de 4.575 litros y vemos acá el número total de partos. El toro lo podemos conservar en el mismo valor, pero las novillas sí tienen un valor mayor. Y los costos de operación, pues en lo referente a pastaje conservamos lo mismo. Incrementamos algo la mano de obra fija por los temas de mayor requerimiento por los 2 ordeños. La mano de obra ocasional la conservamos en 0. La cantidad de animales es más o menos la misma y la sal mineralizada pudiera no variar mucho, pero entra un valor mensual importante en la utilización de suplementos para obtener las producciones de leche que planteamos. Incrementamos los costos mensuales de drogas, vacunas y baños por tratarse de animales algo más delicados. Los costos totales de depreciación por mayor cantidad de equipos
entonces los incrementamos a 5 millones de pesos, y los otros costos que tienen que ver con asesoría, inseminación, etcétera, pues también incrementan sustancialmente. La tasa de interés la conservamos. Cuando miramos entonces los resultados de la simulación, tenemos nuevamente nuestra estructura del hato en equilibrio con las 100 vacas que habíamos planteado. La cantidad de vacas que podríamos manejar, en este caso es superior porque ya no vamos a tener tanta carga con el tema de los machos. Miramos los ingresos por ventas de vacas, etcétera, etcétera. Y notemos que en este caso la venta de leche ha cobrado un valor bastante importante. El ingreso total anual entonces se incrementa sustancialmente, pero como los costos también aumentaron, de todas maneras la utilidad anual es del orden de los 536 millones y en este caso tendríamos rentabilidades cercanas al 5%, que incluso podríamos tener mejores valores de utilidad y rentabilidad si trabajáramos la finca a plena carga y no con la cantidad de animales que estamos simulando. Tenemos entonces los mismos indicadores de ganancias de peso, los indicadores de porcentaje de distribución del área de la granja. Fíjense que en este momento ya la mayor parte va a estar ocupada por las vacas en producción al quitar los machos del cuadro. La distribución de las vacas va a variar sustancialmente en lo que tiene que ver con las vacas paridas y las vacas secas, básicamente porque las lactancias son más largas. Las proporciones de preñadas y vacías se conservan. La productividad de las praderas dejamos la misma porque no hemos cambiado. Y tenemos entonces acá los análisis o los valores de la productividad de las vacas en lo que tiene que ver con los litros de leche por vaca año y la productividad vaca día equivalente en gramos de carne. Por otra parte, entonces las producciones referentes a carne y leche, la leche por hectárea año que será de 4.666 litros y la producción de carne de cada uno de los grupos de animales. Pasamos entonces a mirar el análisis de sensibilidad de los parámetros técnicos que tienen que ver con el hato. Notemos que en este caso, el disminuir la edad de descarte de las vacas empieza a cobrar un valor importante, cercano al 5% en disminución del ingreso, básicamente porque empezamos a vender vacas baratas para descarte y tenemos que retener novillas que podríamos vender a unos valores más altos. Aumentar la vida útil de las vacas no tendría mucho sentido ni mayor impacto, probablemente porque 8 años puede ser la edad ideal para sostenerlas a ellas en el hato. Notemos entonces aquí la diferencia entre lo que se genera en pérdidas o en ingresos no obtenidos en el hato si se incrementa la tasa de descarte versus lo que se mejorarían los ingresos del hato si se alarga la vida productiva de las vacas. Entonces, cada sistema de producción tiene un balance específico con este parámetro. Recordemos que en ganadería de cría prácticamente no tenía importancia. En doble propósito tenía un impacto un poquito más alto, pero en las lecherías sí tiene un impacto más fuerte. El mejoramiento de la edad del primer parto, notemos que puede tener un rango cercano del 10% entre bajar esa edad del primer parto alrededor de los 24 meses o que se suba a los 36 meses. Este sería otro parámetro interesante para poder manejar. Claro, hay que tener en cuenta y tener presente siempre los costos que tienen que ver con el desarrollo y crecimiento de las novillas, que normalmente al tratar de superar los potenciales de producción de las praderas, hacen que entre de manera importante el valor de la suplementación. Cuando nosotros hablamos del peso de salida de los machos, en este caso prácticamente no tiene ninguna importancia, porque para el sistema de producción, este producto no tiene mayor valor en lo que tiene que ver con los ingresos totales. Por otra parte, variar los pesos de las novillas de venta tampoco tendría un impacto sustancial en la medida en que los conservemos dentro de unos rangos relativamente razonables. El mover los días abiertos por vaca, en este caso, obviamente tiene un valor importante porque tiene que ver con la cantidad de partos por año por vaca, porque tiene que ver con la producción de leche y la generación del ingreso más importante que tenemos en el sistema de producción, que es la venta de leche. Entonces notemos que si logramos bajar más los días abiertos, podemos tener hasta un impacto del 5% positivo y por el orden del 4% negativo si incrementamos esos días abiertos a 162. El peso adulto de la vaca, notemos que disminuirlo en un 20% si lográramos conservar las mismas producciones de leche tiene unos impactos importantísimos sobre la productividad y sobre el ingreso bruto total del hato.
Aumentarlos pues también tiene un impacto negativo, pero no es tan fuerte como lo que podríamos tener en mejoras si logramos disminuir en algo ese valor de las vacas, que representaría una gran eficiencia porque estaríamos utilizando más forraje y más costos de suplementación en la producción de leche que en el mantenimiento del peso corporal de las vacas. Además, las producciones de leche por lactancia en este caso son las que tienen el mayor impacto. Básicamente, pues porque es lo que más genera ingresos. Es evidente que tenemos que tener presente que producir más leche que lo que tiene que ver con el potencial de producción de las praderas, pues nos genera costos de suplementación adicionales y por eso tenemos que tener mucho cuidado de que la suplementación tenga unos costos y unos valores razonables que compaginen con lo que tiene que ver con las finanzas. Los análisis de las praderas, básicamente lo que tiene que ver con la sensibilidad, pues nos generan más o menos lo mismo porque no hicimos variación alguna. Disminuir los aforos nos genera un impacto muy fuerte en la capacidad de carga y por ende en la capacidad de generación de ingresos. Manejar los días de recuperación de las praderas también tiene que ver con los ciclos de pastoreo al año y con la capacidad de carga. Los días de ocupación los tenemos bastante cortos, entonces no nos genera mayor cambio. Notemos que si disminuyéramos a un día o algo como eso, la generación de ingresos adicionales no es tan fuerte, entonces tenemos que tener muy presente la manera como vamos a manejar el pastoreo. Sería ideal tener pastoreo por día, pero obviamente sin incrementar mayor cosa la mano de obra, porque realmente no vamos a tener un impacto muy fuerte sobre los ingresos. Y por otra parte, el desperdicio de forraje, que ya lo teníamos fijado en un valor bastante bajo, pues entonces tampoco tiene un impacto tan fuerte, aunque en este caso, por la pérdida de capacidad de carga que podría generar este 15%, pues en términos de producción de leche se ve algo más notorio. Entonces, en los modelos de simulación es muy importante poder saber qué es lo que estamos manejando, cuáles son los resultados que vamos a obtener, cuáles son los parámetros en los cuales realmente vale más la pena trabajar para obtener mejores resultados y cómo podemos administrar y manejar mejor nuestras praderas para de una manera eficiente ser más productivos. Nos encontramos en un próximo video.